Este es otro especial de Unicamacho. Mi nombre es Mauricio Nieto y estoy con el actor Fernando el Flaco Solórzano, que actor ha estado en teatro, ha estado en cine, ha estado en todo lo concerniente a lo dramático, el arte dramático. Y qué mejor que hablar con Fernando hoy para hablar de todo eso que concierne pues, la vida, el ejercicio pedagógico, teniendo en cuenta que es uno de los gestores ahora en Cali de una escuela de actuación. Entonces, vamos a arrancar con este diálogo, Fernando, a partir de el miedo. El miedo es un tema que nosotros como docentes hemos experimentado tanto en el proceso de nosotros de aprendizaje y ahora que vemos en los chicos que a veces tienen pánico escénico, tienen miedo a expresar. ¿Cómo desde ese aspecto pedagógico podríamos recomendarle que se lancen, que se arriesguen? Pues me parece, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya como me entusiasmó tanto el tema, iba a arrancar de una, muchas gracias por la invitación, a estar aquí hablando de todo esto que concierne pues, a la actuación, a la escuela, al artista, ¿entendés? A la creación. Y eso del mío me parece muy importante, ¿sabes? Porque primero lo experimenté mucho cuando estaba comenzando, porque el actor tiene algo que es muy complicado, diferente a los otros artistas. El actor, para desarrollar su arte, tiene que pararse enfrente de los demás. ¿Sí? El pintor está ahí pintando, el músico está en su instrumento. En algún momento tendrán que exponerse al público, pero el actor desde el primer día tiene que estar, nadie hace una obra para hacerla en su casa, ¿no? ¿Sí? La hace para que la gente lo vea, lo escuche, lo interprete, en fin. Entonces, esa exposición al público genera un miedo, una aprehensión, ¿sí? Una cosa que lo confronta con uno mismo. Yo, por ejemplo, en mi oficina tengo un texto de Carlos Castaneda, ¿sí? De las enseñanzas de Don Juan, que me parecía que me gustó mucho, y es el primer enemigo del hombre de conocimiento, y es el miedo. ¿Sí? Y entonces Carlos le pregunta a Don Juan, bueno, y si yo corro por el miedo, ¿qué pasa? Él dice nada, simplemente que nunca vas a aprender. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfrentar al miedo, enfrentarlo y enfrentarlo todo el tiempo. Y es lo que le decimos aquí a los estudiantes, ¿me entiendes? Que hayamos escogido ese nombre de CREE no fue porque fueran las letras bonitas ni porque el logotipo iba a quedar chévere, sino porque tiene una explicación de eso, de creer en la propuesta de uno, creer no en uno, sino en esa propuesta creativa, creer en lo que yo voy a presentar, creer en lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y en esa medida comenzamos a creer en uno. ¿Qué hacemos en la escuela, hermano? Es sencillo y hay que tenerle cuidado. Yo creo en la adulación. Yo creo en la afirmación. Yo creo que la pedagogía puede funcionar en la afirmación. Entonces, un alumno me hace un ejercicio malo. ¿Yo qué le digo? No, usted no entendió nada. No, mejor dicho, tocó repetir todo el semestre con usted, pero es que no entendió nada. ¿A usted qué le pasa? O yo puedo decirle, bien, muy bien, estuviste muy bien, tuviste una gran energía, ahora hay que comenzar a hacer tal cosa. ¿Por qué no? ¿Sí me entendés? ¿Por qué no? Porque yo tengo que llegar a decir que la pedagogía es llegar y tin, y fregar y fregar. No, así el ejercicio sea malo, ese estudiante hizo un esfuerzo grande para salir al frente. Y yo tengo que rescatar esa parte de ese valor que él tuvo. Así el ejercicio haya salido mal, pero el valor que él tuvo en ese primer semestre de salir con esa cara de asustado que le estaba sacando la respiración, decirle, bien, chico o chica, bien, ese es el camino, ¿ves? Y así hemos estado haciendo. Hemos tenido chicos aquí en primer semestre con una gran dificultad de expresión, con una gran dificultad corporal. No es que seamos magos, pero ahorita que están en tercer semestre, vos los ves y ¡ra! Están seguros. Y yo,
creo que en su vida normal, que en su vida cotidiana, ha cambiado para mejor. Ese es el camino que tenemos en la escuela. La afirmación, no la duración, la afirmación de todo lo que tú expones. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es del dramaturgo irlandés Samuel Beckett y él plantea precisamente que lo intentaste, no te funcionó, intenta de nuevo, intenta otra vez, fracasa mejor. Eh, y ese concepto del fracaso que nos han vendido como algo negativo, creo que para hilar un poco con lo que estabas comentando es establecer también que el fracaso es algo positivo porque hace parte del aprendizaje. Todos nos hemos equivocado. Totalmente, totalmente, ¿me entendés? Y también hay que preparar al actor para eso, ¿sí? Porque inevitablemente, yo le puedo decir, está muy bien lo que acabas de proponer, está muy bien todo lo que tú haces. Y el director le va a decir, no. Y va a haber un sentimiento de frustración. Pero ¿cómo así? ¿Lo que yo hago no es bueno entonces? Sí, es bueno. Pero ese trabajo, ¿sí? El actor, no depende de él, depende de un director. Y el director es el que dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ahí está la humildad del actor, ¿sí? Entonces, todo lo que tú expones, sí, crees en eso, crees firmemente en lo que expones, pero eso no quiere decir que vaya a ser lo indicado. Entonces, hay que prepararse para ese remesón en el director, en los castings, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a preparar a los actores a decir, bueno, vas a hacer muchos castings, ¿sí? Y vas a presentarlos y nada. Entonces la gente dice, no, pues que yo no sirvo para esto, no me llaman. Hay que tener esa paciencia, ¿sí? Hay que tener esa paciencia, no desgastarse de inmediato y decir, no, yo no sirvo para eso, ¿no? Es más, pueden pasar 2 años y en 2 años te puede dar una sorpresa. Entonces el alumno me dice, ¿y en 2 años qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Ah, ok, en 2 años tú vas a seguir haciendo tus proyectos personales, ¿sí? Tus proyectos que quieres ir realizando, que son micros, pero es una cosa que te mantiene vivo. Entonces tienes unos canales gratis, como son YouTube, como son Facebook, como son TikTok. Hay muchos canales gratis donde tú vas a hacer tu trabajo y no te lo va a ver tu mamá y tu papá. Te lo va a ver Indonesia, te lo va a ver Asia, te lo va a ver Groenlandia, para ponértelo pues globalmente. Entonces los actores hoy en día no se pueden quedar quietos, ¿sí? Hay que seguir presentando casting, enfrentarse a esa frustración. Yo este año he presentado 4 y ni me han llamado, ni me han dicho, no te necesitamos. Entonces queda uno como en una barca ahí, pero de eso se trata este oficio. Y eso hay que ir aprendiendo. De hecho, Fernando, he visto tu incursión en las redes sociales con un canal de YouTube que has creado. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de trasladarte a ese género, a la tecnología, en fin? ¿Cómo ha sido ese proceso? Es un proceso lento, pues, de comenzar a conocer, pero no es complicado, no es nada complicado, es facilísimo. Los primeros 15 días son complicados, pero después no. Entonces, lo que les digo a ustedes, no estoy hablando, como se dice, carreta, ¿sí? Entonces, uno tiene un canal. Obviamente, yo soy un personaje público y lo puedo lograr más rápido. Eso no quiere decir que usted no lo pueda lograr. Se va a demorar más, pero lo va a lograr, ¿sí? O quién sabe, de pronto los contenidos que usted exponga en su canal lo va a hacer más rápido. Entonces yo estoy en estos momentos creando ese canal de YouTube y lo estoy creando a partir de algo que todo el mundo conoce, como hacer comentarios de diferentes producciones en las que he estado, ¿sí? Y ahí comienzo como a engranar. Pero mi futuro es comenzar a generar contenidos propios en ese canal, contenidos audiovisuales, unas miniseries, ¿sí? En ese canal, y ir creciendo, ir creciendo. Y cuando tú vas creciendo, eso no sé, digamos en YouTube y en otras plataformas no es gratis, ¿sí?
o sea, hay esa palabra que se llama monetizar, es de verdad. Esto comienza a ser un trabajo y ese YouTube o ese Face o ese lo que sea, te comienza a dar un dinero. ¿Mm? Y vuelvo y le repito, no es solamente para los públicos, para las figuras públicas. Conozco un personaje de Cartago que hace dramatizados desde hace como 5 años. Factura, ay, factura, mucho factura. ¿Sí? Y él produce unos contenidos sociales con actores, no, con actores que están comenzando de Cartago Valle, él es de Cartago. ¿Sí? Y entonces los invito a ustedes a eso, comiencen a explorar esa posibilidad de las redes sociales, ya no como chisme, ya no como hacer el pasito tuntún, ya no como por el chisme, también está bien, pero se pueden crear contenidos muy interesantes que les pueden generar ingresos. Fernando es cartagenero, tú naciste en Cartagena, obviamente tienes un arraigo a Cali que es muy evidente. ¿Cómo ha sido esa hibridación cultural, como diría Canclini? Esa es una pregunta que siempre me han hecho y me he hecho, ¿me entiendes? Porque a veces decía, ahora yo no tengo entidad, en serio no tengo identidad, porque nací en Cartagena, con la cual, o sea, mi madre y mi familia y mi mamá es costeña, ¿sí? De alguna forma compartí la vaina costeña, no con Cartagena no tengo ningún vínculo familiar. Fue un momento de nacer, pero mi mamá es barranquillera, mi abuelo es Samario, mi abuela es de Villanueva, Guajira. Entonces yo me fui por el lado de Villanueva, Guajira, donde había como más conexión, ¿sí? Y lo disfruté mucho tiempo, en serio. O sea, mi primera novia fue Guajira, pasé vacaciones en Villanueva, Guajira. De alguna forma me sentí identificado, me encantaba el vallenato, no joven. En ese tiempo estaban haciendo el binomio de oro, Diomedes, me sabía todas las canciones, ¿sí? No era salsero. Y luego viene otra regresión extraña, ¿no? Con Bogotá, con la salsa, llego a la universidad, me comienzo a transformar, ¿sí me entiendes? Vivo en un sitio en Bogotá, que es el centro de Bogotá, que es una experiencia muy diferente de vivir en otro lugar de Bogotá, y me vuelvo citadino en su esencia, ¿me entiendes? Y no es que rechace lo que me ha alimentado con esa cultura pues costeña, pero me vuelvo muy citadino, me vuelvo con una música diferente, más alternativa, sí, menos establecimiento, menos consumo, ¿cierto? Y ahí me desarrollo, me convierto en actor, sí, y luego vienen otras épocas, y ahora estoy en Cali, ¿sí? Y ahora digo, qué maravilla, ¿entiendes? Qué chévere. O sea, comienzo a disfrutarme esta ciudad de una manera ya adulta, ¿sí? Ya para mí no es la ciudad de la rumba, ni la ciudad del acelere, que yo me lo alcancé a disfrutar en Cali cuando venía de vacaciones, ya no, ¿sí? Pero igual sigo sintiendo una gran atracción por ciertos lugares de salsa y de rock que hay en Cali que me encantan, ¿sí? Pero también me disfruto el atardecer, el amanecer, la brisa, una ciudad menos caótica. Entonces tengo esas tres combinaciones, pero eso que te dije al principio, que no encontraba mi identidad, la encontré, porque en el fondo siempre me he sentido caleño, siempre, ¿sí? Por eso la escuela es en Cali, porque hubiera podido ser la escuela en Bogotá, pero yo no me pegaba. Entonces encontré mi identidad en Cali. Cuando te escucho, evoco todo ese movimiento del Caliwood, cuando hablabas de ese contraste entre la salsa y el rock, se me viene a la mente Andrés Caicedo y todo ese ambiente urbano de los 70s, de los 80s, The Rolling Stones, Richie Ray, Bobby Cruz. Tengo entendido que no estuviste tan vinculado con Carlos Mayolo, con Luis Ospina estuviste en una de sus películas, en Soplo de Vida, como actor. Y me gustaría que me contaras cómo tuviste ese referente y cómo influenció, si eso ocurrió, en tu formación como artista. Pues sí, mira que cuando estaba en Bogotá, ¿sí? Cuando estaba en Bogotá, comenzaron las grandes películas del Hollywood, ¿sí? Entonces llegó Carne de tu carne, llegó Pura Sangre, La Mansión de Araucaima, ¿sí? O
sea, Mayolo y Ospina, que eran los mayores exponentes de eso. Y yo decía, ay, pucha, de lo que me perdí, ¿entiendes? Porque no participé de eso, ¿sí me entiendes? Pero cuando yo leí, quería la música de Andrés Caicedo, me identifiqué totalmente, pero totalmente porque lo que él describía en ese momento era mi generación, ¿sí? Yo viví y vivo, o mi familia vive en Viena del Norte, ¿sí? Que es el barrio El Bosque Campiña, y yo siempre sentía una rabia porque cuando llegaba a la feria de Cali, en el barrio no pasaba nada. Vos te ibas de la primera para allá por la quinta y Cali era así, eso era una ebullición de todo. Yo decía, aquí no pasa nada, era una soledad. Y sigue siendo, ¿me entiendes? La flora, el bosque, prados, álamos, eso era una tranquilidad y no pasaba nada, hermano, ¿sí? Y esa parte del norte, siempre, como decía Andrés, fue rockero. Desde su época hasta mi época. En mi época, entonces había una serie de bares que se llamaban Estocolmo, estuvo otro sitio que se llamaba Amigos en la Cesta, hubo otro que se llamó El Pai, que era un sitio gay, pero que traía la música disco. En fin, había una cantidad de bares de rock en el norte. Y siempre Cali ha tenido una cosa rockera bien fuerte. Yo invitaba a mis amigos de la universidad, ya está en la universidad, primer, segundo semestre, donde en Bogotá, año 83, 84, hay una explosión salsera impresionante. Comenzaron los primeros, perdón, no los primeros, la segunda generación de bares salseros universitarios, ¿sí? Muy fuertes, ¿sí? Ya hecho por bogotanos, los primeros fueron por caleños, que fue la primera explosión. Y entonces yo traía a mis amigos y decían, Cali, y yo los llevaba a esos sitios de rock. Decían, ¿en Cali se escucha rock? Y habían unos sitios que Bogotá no tenía. Estocolmo, por ejemplo, era un sitio de rock fantástico, ¿me entendés? Año 81, 82, que eso en Bogotá no se veía, ¿sí? Y cuando tú pasabas, como decía Andrés, de la quinta para abajo, empezaban estos sitios de salsa. Yo fui partícipe de un sitio, el primer sitio de salsa que se llamaba El Chuzo de Rafa, que era diagonal al Colombo Americano, ¿sí? Era el primer sitio de salsa en el norte. Y eso fue un éxito. Eso era un huequito, hermano, con ventiladores. Y eso todo uno rumiando en la calle. Después se hizo Convergencias, ¿sí? Que fue como eso que sería como la 27, la 28, más o menos, ¿sí? Entre la sexta y la octava. Y eran los únicos sitios de salsa del norte, ¿me entendés? ¿Sí? En esa época. Entonces yo conviví con eso y cuando Andrés hablaba de esa diferencia musical de la ciudad, me identificaba totalmente, ¿sí? Y así pues comencé como a entrarme. Y cuando llego a conocer a Mayolo, a Ospina, a la Rata Carvajal, a todo este combo, yo ya era grande, yo ya tenía más o menos 36, 33 años, ¿sí? Y cuando hago soplo de vida. Y como que me meto en el cuento de ellos. Nunca participé antes, nunca, ¿sí? Cuando fui y hice esa película, nos hicimos muy amigos, ¿sí? Como que, qué chévere, ¿no? Fui muy amigo de Poncho, y de Sebastián. Entonces, tengo como esa experiencia de lo que me preguntas. Ahora que hablabas de la época de la universidad, probablemente algunos no sepan que sos comunicador social. Sí. Y que cómo ha sido o cómo ha aportado el conocimiento de la comunicación social en tu proceso como artista. Pues yo creo que fue fundamental, ¿sabes? O sea, cuando yo entré a estudiar comunicación social, todo quería menos, no es que no quisiera, pero no entendí eso de ser periodista, ¿sí? Para mí la comunicación era otra cosa de ser periodista. Y en la facultad de nosotros de esa época había como una intensidad muy fuerte con lo que era la cultura popular, la semiótica, la semiología, estaba Baudrillard, Eco en su momento, en esos 80. Entonces éramos como encarretados con eso. Pero mira, ¿sabes quién es de nuestra generación? Daniel Coronel, ¿sí? O sea, la misma generación de ese grupo fue Daniel Coronel.
Ese grupo, y muchos, ¿me entiendes? Salieron muy buenos periodistas. Pero no, yo no sentía esa inclinación hacia el periodismo, sino que me gustaba lo audiovisual, el video, la fotografía, la actuación, pero la actuación no como profesión, sino como en todo ese mundo. Y cuando yo entré a comunicación, estuve en una charla de Recasén. Recasén llegué y dijo algo así como, yo no sé muy bien cómo es el cuento del comunicador, es una carrera nueva. Hay muchas materias y vamos a estar cambiando el pensum. Pero lo que yo sí creo es que un comunicador debe ser el hombre más culto. Y eso se me quedó aquí grabado, ¿me entiendes? Y lo sigo pensando, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en comunicación, tengo en el momento 18 años, ¿sí? Y yo comienzo a explorar todo, ¿me entiendes? El cineclub, las conferencias, las galerías, los teatros, toda esa vaina que me ofrecía esa Bogotá impresionante de ese momento. Por eso vivir en el centro digo que es otra cosa. ¿Sí? Si tú vivías en el momento en la 148, 150, en los años 80 en Bogotá, no te ibas a enterar de nada, hermano. Pero yo vivía en la Candelaria, ¿sí? Y también vivía en la calle 20. Entonces yo estaba enterado de toda esa producción cultural que estaba generando la ciudad a los 18 años. Y eso, y estudiando comunicación, y tuve unos profesores que me estimulaban hacia ese lado. Porque yo estudié comunicación, a la mitad de comunicación que comienzo a pensar en la actuación. Ujú. Y en esa exploración creo que es evidente porque has estado tanto en cine, en teatro y en televisión. ¿En cuál de las tres te sientes más cómodo? Pues realmente en el teatro, hermano, ¿sí? No es que sea más cómodo, ¿sí? Pero sí es un... Mira, hace mucho tiempo yo tuve un profesor que me dijo una cosa que sigo pensando que es así. Me dijo, para el teatro, el actor. Para el cine, el director. Para la televisión, el libretista. Y siento que es así, ¿me entiendes? La televisión, si no hay libreto, hermano, no hay nada que hacer. En el cine, si no hay un buen director, no hay nada que hacer. Y en el teatro, es el actor, hermano. Es el actor el que va a responder por todo eso. ¿Por qué? Porque vos haces una obra, sí, es un gran director, es un gran libreto, es una gran historia, pero la temporada dura 2 meses y el actor está parado ahí de jueves a domingo, o de viernes a domingo, no sé, pero está parado ahí todos los días. Él. Ya no está el director, ¿me entiendes? Ya no está el guionista, ya no está el productor, ya, es él, todos los días ahí. ¿Y la gente aquí va a ver? Pues a ellos. ¿Sí? Entonces, donde uno puede expandir su arte de actuación, donde uno se siente en ese momento, es en el teatro. Pero el medio más difícil y más complicado para actuar es el cine, más que el teatro. ¿Sí? El cine me parece complicadísimo para actuar. Y las técnicas para actuar para el cine tienen que ser muy, muy precisas, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque la actuación en el cine se tiene que lograr en 30 segundos. La gente todavía no comprende eso, ¿sí? Pero una gran actuación se logra en 30 segundos. En el teatro, en hora y media. Cuando uno transita por CRE, se encuentra con citas de grandes exponentes del cine, Hitchcock, Orson Welles, ¿verdad? ¿Cuáles son tus referentes en el campo cinematográfico? Pues mira, en el campo cinematográfico tengo un referente que me gusta muchísimo y son dos, ¿sí? Es Kubrick, ¿sí? Y es Coppola. Esos dos son unos referentes que tengo ahí sobre todo por todas las películas que hicieron, ¿no? Con Coppola tengo una que es una especie de manual de actuación, que es El Padrino, ¿me entiendes? Por muchas cosas que hay ahí, hay unas circunstancias históricas alrededor del Padrino muy interesantes, porque a partir de los años 50 hubo un cambio en la actuación en los Estados Unidos que lo produjo una gran profesora que fue Stella Adler, ¿no?
Su gran alumno fue Marlon Brando. Y de ahí comenzaron unas divisiones muy interesantes. Entonces, en El Padrino es muy masculino, sí, pero digamos están los representantes de esas diferentes corrientes que había. Sí, estaba Strasberg, estaba Meissner y estaba Adler. Y entonces estaba Pacino, estaba Brando, estaba De Niro, ¿sí me entiendes? Y cada uno era un exponente de su escuela. Pues eso es muy interesante, ¿no? Y en actuación, fuera de todo esto que me dices, mi gran referente es una mujer, ¿sí? Que es Meryl Streep, y pienso que ningún hombre, actor, ha igualado lo que ha hecho Meryl Streep. Tomando en cuenta un poco esa línea de referencia con El Padrino, pues hablemos de El Rey, la película que es la primera apuesta de Antonio Dorado como director de largometraje. ¿Cómo fue el integrar ese equipo? ¿Cómo fue la experiencia? No, El Rey fue una experiencia maravillosa, 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 ¿sí? Tanto personal como profesional. Te puedo decir una cosa, que profesionalmente yo voy antes del Rey y después del Rey, ¿sí? Profesionalmente. O sea, El Rey me dio un punto en la actuación a nivel nacional y a nivel del oficio diferente, ¿me entiendes? Como que ahí saqué todas esas cartas que estaban ahí guardadas y que de alguna manera no había podido como jugar, ¿no? Y ahí se jugaron. Y fue un trabajo muy interesante. Y todas las circunstancias que llevó al Rey, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? O sea, en ese momento hubo como una ciudad comprometida con la película, en serio, o sea, era impresionante. Porque hubo un Calibut, y eso fue impresionante en los años 80, y ¡pum! Se apagó. Nunca más se volvió a hacer nada. Y El Rey es la siguiente película caleña que vuelve a despertar ese renacer del cine. Entonces, como que la gente respondió de una manera muy interesante. Además, porque mira, uh, las historias que había antes en ese Hollywood, ¿no? Son historias, por ejemplo, La Mansión de la Calle, una historia muy gótica, ¿no? Carne de tu carne, pues una vaina también gótica de vampiros, ¿sí? Sangre de tu sangre, Pura sangre. pura sangre. Pronto se acercaba un poco más al mito urbano, ¿sí? Hay un poco de identificación ahí. Entonces, a lo que voy es que era muy difícil lograr como la identificación del público caleño con ese Calibut. Calibut fue, hay que decirlo, un movimiento intelectual. Calibut no fue un movimiento de cine popular, no fue un movimiento que agarró a la gente caleña, agarró a una intelectualidad del país. Y El Rey comenzó a meterse con la gente porque era la historia de la gente, ¿no? Era una historia de un tipo que ocurrió en los años 70 y todo el mundo de alguna manera lo conoció, convivió, o fue a los bares de él, a los griles que se llamaban en ese momento. Sí, estamos hablando también de un sector popular, San Nicolás, Barrio Obrero. Y no sé, la gente como que entró más en esa historia, ¿me entiendes? Y fue maravilloso, El Rey fue maravilloso, ¿no? Todo lo que ocurrió alrededor, la forma como ayudaron, hermano. En ese momento había un gerente, director de la licorera del Valle, que era aficionado al cine, hermano. Y entonces él se encantó con la película y como a él gustaba el cine, puso a disposición esa licorera donde se están haciendo todos los grandes, digamos, estructuras de la danza, ahorita ahí en la primera, ¿sí? Él puso a disposición del Rey eso. Entonces era maravilloso, hermano, porque si no, no se hubiera podido hacer la película. Y así, ¿no? Un momento dado se dijo en el programa de Amado, ¿no? Necesitamos ropa de la época porque eso está muy difícil. Si usted quiere colaborar, compa, en San Antonio había 3 cuadras de cola la gente entregando su ropa, ¿sí? Alquilar carros de época son muy camellos, muy costosos. Le dieron a la película todos los carros de época. Y así, ¿me entendés? Hubo como una alianza de la ciudad. Digamos que no había pasado más de 8 días en la ciudad, venía de visita.
Por la película me toca quedarme 2 meses. Y en esos 2 meses yo vuelvo a sentir mi caleñidad, ¿me entiendes? Ese cuento de que ya no estoy de visita, sino que estoy viviendo. Y fue maravilloso, ¿sí? Fue maravilloso cómo comienzo a sentir eso y comienza a salir el personaje. Fue muy, muy grato, hermano. O sea, esa película siempre va a ser un punto de referencia personal muy importante. Fernando, sos una persona popular. Si el término probablemente creo que no te gusta, famoso. ¿Cómo lidiar con ello? ¿Es complejo? ¿Es grato? Es complejo, o sea, no es nada grato. No es nada grato, hermano. O sea, es algo harto. Si ustedes ven, por ejemplo, todo eso que hizo el reggaetonero ese, de botar el celular, hizo a Ben Affleck hacer cosas, porque y la gente dice, ay, pero ¿por qué? Ay, tan grosero. No, eso es hartísimo, hermano. Eso es hartísimo tener una cámara alrededor tuyo. Y estos manes que tienen ese nivel tan bravo, hermano, donde tú no puedes vivir sino con una cámara al lado. Y hay una gente que se escuda en el hecho de libertad de prensa para poder tenerte la cámara encima del hocico y la gente decir, sí, esto es normal. Yo les digo, no, no, no. Eso es horrible. Eso es horrible que estén pendientes de vos y que te estén hablando de vos y que te digan cosas de vos todo el tiempo. Horrible. Además porque la gente siempre será inoportuna. Siempre, siempre será inoportuna, harta. ¿Sí? Nunca van a ser chéveres. Nunca te lo digo. ¿Sí? El que es chévere no se toma la foto contigo. El que te respeta no se toma la foto contigo. El que te respeta, el que te pasa la mano por encima, el que te hace así, es el que te respeta. Al que tú le vales 3 palos de nada. ¿Sí me entiendes? Y se confunde. ¿Sí? Entonces llega un man y me coge el cuello, bacano tú. Y si yo le quito la vaina y digo, oye, respétame. ¿Y qué tal ese man tan creído? ¿Sí? Entonces, el man que te respeta es el que no se toma fotos contigo. Te los quiero decir. El que me pide fotos no me respeta. Porque lo primero que me dice es, qué pena contigo, ¿te puedo pedir una foto? Ahí me estoy respetando. Porque sabe que es una pena, pero no le importa. Él no le importa. Y para excusar dice, qué pena contigo, estás comiendo, tienes la comida en la boca, pero quiero una foto contigo. Y tú le dices, no. ¿Qué tal este picado? ¿Sí? Y eso soy yo. Imagínese usted un man como, no sé, como el tigre, ¿sí? O como James, o como el pibe. No le voy a poner a Mick Jagger, hermano, porque entonces ya estamos, esos manes no pueden vivirlo, ¿sí? Mick Jagger tiene una anécdota muy linda, hermano. Imagínese usted, ¿quién no conoce a Mick Jagger? Eso es un problema, porque uno lo conoce en Colombia, ¿sí? Y por ahí, que en España, este man lo conocen en toda Europa, no, por todas partes. Y está por allá en un municipio, en un pueblito en Brasil, que vende discos. Y el man entra. Buenas, buenas. Y el man encuentra un disco de Rolling Stone. Le dice, ¿cuánto vale? Y ella le dice, tanto. Dice, no tengo plata. ¿No me lo puedo llevar? No, ¿cómo le ocurre? Es que yo soy el cantante. No le cree, usted cae el cantante. Eso. Sí, yo soy Mick Jagger. No, no. Usted me paga. ¿Sí? Y entonces era una vaina muy linda él diciendo, qué interesante estar en un sitio donde no me conocen, donde no soy Mick Jagger, donde yo digo, este álbum es mío. ¿Qué? Pura paja, usted me está mintiendo. Entonces a lo que vamos, o sea, el reconocimiento es una cosa, es un karma odioso, ¿sí? Bueno, esto es un especial de Unicamacho. Quien estuvo con ustedes fue Mauricio Nieto, docente del área de comunicación social, y Fernando el Flaco Solórzano. Estaremos con más invitados y más entrevistas y muchas gracias por estar con nosotros.